una excavación de manera adecuada. Entonces les comentaba que si vamos a construir un tanque o una piscina, para hacerles un recorderis, entonces lo primero que tenemos que hacer es una excavación, ¿sí? Excavar todo el suelo que hasta la profundidad que nosotros tenemos, y por una esquina o por un costado de la cimentación debemos hacer una excavación adicional, ¿sí? Y en esa excavación adicional es que vamos a meter el sistema de bombeo para que no nos ocupe espacio al momento que vayamos a fundir el tanque, ¿sí? Entonces, eh, a través de esa excavación adicional, ahí vamos a meter la succión. Ya sabemos que se trata de una tubería perforada, y esa tubería perforada le vamos a colocar un geotextil, y que el geotextil lo que va a impedir es que los granos migren, ¿sí? O sea, se metan dentro de la tubería, ¿sí? Se metan dentro de la tubería y accedan a la tubería y sean bombeados por el sistema de bombeo. Les explicaba también que el geotextil tenía que ser un geotextil no tejido, porque ese es el que tiene la permeabilidad necesaria para dejar pasar el agua y no dejar pasar los granos de suelo. Y les explicaba que que lo que se consigue con un sistema de bombeo es tomar este nivel que tenemos acá arriba de aguas, este nivel freático, ¿sí? Y que ese nivel freático empiece a batirse, y se va batiendo en esta forma, en esta catenaria que estamos viendo aquí, ¿sí? Al lado y lado de la cimentación, al lado de la excavación, y también, bueno, es un fenómeno tridimensional, o sea, hacia todos los lados de la excavación, por el hecho de que el agua que está ahí está debajo del nivel freático, está interconectada en todos los poros. Entonces, eso produce, como les dije, un vacío. El agua siempre quiere estar es facilista, le gusta estar en los lugares de menor presión, y entonces el lugar de menor presión es el vacío generado por la motobomba, y así se realiza la excavación. Este tipo de, de, de forma de controlar el agua se llama pozo punta o pozo de bombeo. Entonces, es la forma más técnica de acometerlo. Ya que se lo estoy diciendo aquí hoy, 20, no sé cuánto de enero, ¿sí? Y cuando llegue el momento de la excavación, sé que muchos van a coger y van a meter la, la punta de la succión en la excavación y no por debajo de ella, ¿sí? Y van a hacer esto, ¿sí? Y les va a pasar lo que les dije que les iba a pasar en clase pasada, que van a tener un proceso así. Así lo hace todo el mundo, ¿sí? Y como les dije el otro día, todo esto se erosiona. Y después que llaman el geotecnista, ya cuando tiene una excavación que es el doble de la que habían proyectado y todo eso, se lo estoy diciendo aquí. Y sé que muchos me llamarán o llamarán a otra persona para que le solucionemos cosas así. Porque por secula seculorum, esa es la forma en que se ha hecho, en la que se hace en nuestro medio. Existen otras formas más modernas de poder extraer el agua, ¿sí? Algunas de ellas se llaman los well points. Well points es colocar, colocar el sistema de bombeo, no lo estoy aquí, colocar el sistema de bombeo acá, por fuera de la excavación. En ese caso, no necesitaríamos esta excavación aquí,
Claro, no me quedó el mismo color, pero no importa. No necesitaríamos esa excavación aquí. Voy a amarrarlo. Denme un segundo y me consigo un mouse, porque otra vez me está poniendo problemas. Ok, volví. Listo. Voy a continuar acá. Voy a hacerlo con estos orificios apenas. Entonces, la idea de un well point, como les estaba diciendo, es colocar los orificios más, los tubos de succión se colocan más afuera de la excavación. Se colocan también a ambos lados. Y se van colocando a lo largo de la excavación. Digamos que el siguiente estaría como por acá atrás del primero, ¿sí? Todo fuera de la excavación. Y se colocan en una distancia de unos, dependiendo de la permeabilidad del suelo, uno detrás de otro en toda la excavación, como de unos 50, 2 metros, máximo 3 o 4 metros de distancia. Entonces, todo ese sistema
del well point se une a través de una tubería de ambos lados y esa tubería va a ir unida a una motobomba. ¿Listo? A una motobomba que va a sacar el agua. Entonces, ¿qué va a hacer esta catenaria? Vamos a quitarlo de aquí para dibujar otra. Lo que va a hacer el agua es lo mismo que hice con un solo sistema, solo que este me va a batir mucho más el nivel freático. Entonces la idea es hacer esto. Ella va a subir un poquito aquí, después va a bajar otra vez y hacer esto. Y de esa manera podemos sacar el agua de la excavación. Este sistema de well point funciona muy bien y abate niveles freáticos en medios que tienen muchísima agua, pero el suelo tiene que ser arenoso, ¿correcto? Que no es el caso para nosotros aquí en Montería. El suelo de nosotros es más un suelo de grano fino, y entonces estos sistemas no funcionan. Esto no crean que es un problema menor, esto es un problema de casi todas las obras de acueducto y alcantarillado aquí en Montería. Y muy seguramente ya han venido, digamos, gente con mucha experiencia de diferentes partes de Colombia, ¿sí? a tratar de dar una solución a este problema. Y cuando mencionan esto, o sea, cuando mencionan hacer un well point, inmediatamente les comento que no es posible realizarlo, porque los suelos como los de nosotros, que son limos y arcillas, tienen mucha afinidad, mucha atracción magnética con el agua, entonces no la entregan tan fácilmente. Entonces estos sistemas requieren para su buen funcionamiento que haya un caudal constante dentro de los pozos, y eso en un suelo de grano fino no ocurre. Cuando nosotros tenemos un pozo con esas características, lo que hace la bomba es bombear simplemente el agua que está dentro de la excavación, y posteriormente el pozo se queda seco. Porque como les estoy mencionando, ¿se me está escuchando? Ingeniero. Ok. Ingeniero, yo tengo una pregunta. Dígame. En el caso de que cuando nosotros estemos en campo y nos pase algo igual, ¿cuándo saber hasta cuándo tenemos que dejar de bombear? Lo que tienen que saber, lo que tienen que hacer es un buen estudio de suelo, muchachos. ¿Listo? Entonces, ¿qué les puede salir, por lo menos aquí en Montería? Les puede, para las excavaciones de aquí, les puede salir dos cosas. O les sale un suelo de grano grueso, ¿sí? Un suelo de grano grueso. ¿Sí? Bueno, empecemos por el suelo de grano fino. Un suelo de grano fino, que es el más común, yo diría que les va a ocurrir, les va a pasar en el 85% de las ocasiones, ¿sí? Y entonces ese suelo de grano fino tiene baja permeabilidad. Yo creo que ya los que vieron suelos conmigo, creo que se los comenté, pero vamos a hacer para que ya eso lo tengamos claro, y además lo vamos a necesitar para el próximo tema, para las condiciones drenadas. Supongamos que este es un suelo. Bueno, no, vamos a hacerlo aquí mismo. No, está eso muy enredado. Hagámoslo acá en una parte.
Vamos a borrar todo esto. Supongamos que tenemos una masa de suelo. Y yo tengo una gota de agua. Esta es mi gota de agua. Y esta es mi gota de agua. Y esta es mi gota de agua, aquí en la masa de suelo. Entonces, esa gota de suelo se va a desplazar. Está debajo del nivel freático. Supongamos que está en el nivel freático y se va a desplazar. Entonces, independiente de cómo se desplaza y todo eso, que ya lo vieron en el capítulo de permeabilidad el semestre pasado, ¿sí? El agua se tiene que desplazar teniendo en cuenta la gravedad. Entonces, ella no se puede desplazar así, en línea recta. ¿Sí? Ella tiene que ir siguiendo la gravedad y también tiene que ir siguiendo la forma del terreno, ¿sí? De pronto el terreno en esta zona de acá está más alta acá, entonces él sigue también la condición topográfica y se va a desplazar de esta forma. Imaginemos que este cuadrado es una montaña, no tiene la forma de montaña, pero para hacerlo más rápido. ¿Listo? Entonces él debería desplazarse así, pero ahora vamos a suponer no que se desplaza teniendo en cuenta la gravedad, sino vamos a suponer que se desplaza así tenga una gravedad cero y el desplazamiento se produzca horizontalmente. Y vamos a suponer que tampoco es cierto que los poros del suelo están alineados de tal forma que forman un caminito aquí dentro del suelo, que por ese caminito se va a desplazar la gota de agua. O sea, hay una vía, ¿sí? Un conducto rápido ahí dentro de la masa de suelo, a través de la cual se va a desplazar la gota de agua. ¿Listo? Se va a desplazar por aquí. Eso no ocurre. ¿Por qué? Porque en el suelo los granos están colocados aleatoriamente. Entonces, estos caminos tan rectos no existen. La gota de agua realmente para desplazarse hace este movimiento así y también va haciendo algo como así para poder ir sorteando los granos de suelo. Entonces, el movimiento es más así. ¿Listo? Pero vamos a suponer que es horizontal y que él se desplaza a través de ese camino que he dibujado ahí. Entonces, vamos a suponer que ese camino que tenemos allí tiene 1 metro de longitud. 1 metro de longitud. ¿Listo? Entonces vamos a suponer primero que esto es un suelo de grano grueso. ¿Listo? Vamos a suponer que es un suelo de grano grueso, es decir, es una grava o es una arena. Acuérdense que estas son las notaciones del sistema unificado de clasificación de suelo, donde G es grapes y S es sand, de arena. ¿Ok? Entonces que sea una grava o una arena. Esos materiales, digamos que en promedio una arena, ¿sí? Una arena puede tener un coeficiente de permeabilidad en centímetros por segundo, de 10 a la menos 2 centímetros por segundo. ¿Sí? Eso quiere decir que cada segundo la arena se desplaza 0.01 centímetros. Entonces, si la distancia se va a recorrer, vamos a colocarla también en centímetros, son 100 centímetros, ¿sí? Y considerando que la permeabilidad, ojo, la permeabilidad no es una velocidad. Cuando vieron permeabilidad, vieron que el caudal es igual a K por I
por A. Es decir, la cantidad de agua que pasa, por un suelo es igual a la constante de permeabilidad hidráulica multiplicada por el gradiente hidráulico, que es I, o sea, la diferencia de altura topográfica dividida entre la distancia que hay entre los dos puntos, y A vendría siendo la sección transversal del estrato que vamos a calcularle la permeabilidad. Eso lo vieron el semestre pasado. Pero también sabemos que el caudal es igual a la velocidad multiplicada por el área. Lo que nos deja aquí que la velocidad dentro de un suelo no es la constante de permeabilidad, sino que es la constante de permeabilidad multiplicada por el coeficiente, el gradiente hidráulico. ¿Ya? Pero también vamos a asumir que tenemos un gradiente hidráulico unitario, ¿sí? Y que como el gradiente hidráulico es adimensional, entonces las unidades de permeabilidad me van a servir como unidades de velocidad. Pero ya saben que para que sea una velocidad realmente habría que multiplicarlo por el gradiente hidráulico. Listo. Eso es, simplemente le estoy recordando lo que era en permeabilidad. Entonces también nosotros sabemos que velocidad es igual a distancia sobre tiempo. De aquí podemos despejar que el tiempo es, esto no es igual. Entonces, si despejo el tiempo, me queda que el tiempo es igual a la distancia dividida entre la velocidad. ¿Listo? Entonces nosotros vamos a aplicar esta parte de la ecuación, distancia igual a velocidad sobre tiempo, esta parte aquí, solamente que para nosotros la velocidad ahora va a ser K. ¿Listo? Para calcular el tiempo que se demora esta partícula de agua en recorrer un metro. Entonces, al hacerlo, encontramos que el tiempo en segundos, ¿sí?, va a ser igual a la distancia, que son 100 centímetros, dividido entre 0.01, que es la velocidad que tenemos. Entonces vemos que en 10.000 segundos, ¿sí?, esta partícula en una arena podría recorrer esta distancia de aquí, en 10.000 segundos. Si yo quiero calcular ese tiempo en otra unidad, por ejemplo en días, ¿sí?, entonces, ¿qué tengo que hacer? Tomar el resultado en segundos y dividirlo entre 86.400, que es el número de segundos que tiene un día, 86.400. Si la quisiera calcular en horas, entonces este valor de aquí lo multiplico por 24, que es el número de horas. Tengo que en 2.77 horas, voy a colocarlo acá, en 2.77 horas, esa partícula ha hecho ese recorrido. ¿Listo? 2.77 horas es algo así como 2 horas y 45 minutos aproximadamente. O sea, en 2 horas y 45 minutos esta partícula está acá. Si ahora vamos a suponer que esto no es una grava ni una arena, sino que es una arcilla, ¿sí?, o un limo, voy a colocar una arcilla, que es el ejemplo más significativo, más diciente. Entonces, si ahora vamos a suponer que es una arcilla, entonces la velocidad con que esa misma partícula atraviesa el material, la arcilla, viene siendo, aquí tengo, acuérdense de la respuesta porque se me va a cambiar, 2.45 horas. Entonces,
una arcilla ya no tiene un coeficiente de permeabilidad de 10 a la menos 2, sino de 10 a la menos 7 segundos. 3, 4, 5, 6, 7. Entonces ya no va a demorar ya no va a demorar 2.7 horas, sino que va a durar 277.777 horas en hacer ese recorrido. ¿Listo? Si nosotros dividiéramos este número, 11.574, lo dividimos entre 365, obtenemos el valor en años. ¿Sí ven la cifra? ¿Qué opinan de eso? Jóvenes. ¿Me desconecté o qué? No, profe, lo estamos escuchando. Por eso, ¿qué piensan de esta comparación entre una y otra condición? Pues que la diferencia es abismal. Ok. Entonces, señores, esa diferencia abismal hace que si voy a tomarlo de aquí, que si yo voy a meter acá una succión en una excavación, ¿sí? Si es en una arena, ¿sí? La arena va a... el agua dentro de la arena, no la arena, el agua dentro de la arena va a fluir hacia la excavación, ¿sí? Pero va a seguir pasando más agua. ¿Por qué? Porque él se recupera muy rápidamente. O sea, la cantidad de agua que puede pasar a través de la arena es mucha. Entonces yo voy bombeando, ¿sí? Además, el bombeo acelera las condiciones, la velocidad aumenta y entonces voy a poder bombear constantemente. Entonces, si ustedes van a hacer un pozo para su finca, para su casa, ¿sí? O van a abastecer un pueblo a través de agua de bombeo, tienen que buscar sí o sí estratos permeables, ¿sí? Como los arenosos, voy a quitar esto de aquí, estratos permeables como los arenosos para tener la cantidad de agua suficiente para poder abastecer ese pueblo o abastecer su familia o abastecerse ustedes, ¿correcto? No podemos buscar en estratos arcillosos, ¿sí? la, la cantidad de agua suficiente. ¿Listo? Mientras que si lo hacemos en un estrato arcilloso, ¿sí? Aquí en este pozo que está aquí, hay una cantidad de agua determinada, digamos que hay esta cantidad de agua. ¿Por qué? Porque yo hice una excavación y el agua quedó metida ahí dentro del pozo ese. Entonces hay una cantidad de agua determinada, vengo yo, la bombeo, la saco de aquí, ¿y qué queda aquí dentro de la excavación? Nada, un vacío. Al día siguiente o a los 2 días empieza otra vez a llenarse el pozo. ¿Sí? Y entonces, ¿qué hago? Le saco otra vez esa cantidad de agua en unos minutos y ya no queda más agua dentro del pozo. Entonces, ese pozo en un medio arcilloso no me puede servir, ¿sí? Para abastecimiento. ¿Por qué? Porque la cantidad de agua que me va a entregar es simplemente la que queda en el perímetro, en el volumen desplazado por la excavación. No me va a entregar más agua. Y eso lo vieron en el semestre pasado. El semestre pasado ustedes debieron ver, cuando vieron las arcillas, sobre todo,
que el borde de una arcilla, suponiendo que este es el borde el que he dibujado allí, el borde de una arcilla está cargado electronegativamente. ¿Sí? El borde de la arcilla está cargado electronegativamente. ¿Qué quiere decir eso? Eso solo expliqué el semestre pasado, a los que vieron conmigo. Entonces, el agua, suponiendo que esta es una molécula de agua, el agua es una molécula dipolar. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene dos polos. El agua tiene orientada exactamente los dos hidrógenos hacia un lado, y el oxígeno lo tiene orientado hacia el otro lado. Acuérdense que la fórmula es H2O, ¿cierto? Entonces, los dos hidrógenos están en esta parte de acá, o en esta de acá cualquiera, y en la parte diametralmente opuesta está el oxígeno, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando viene la gota de agua y se encuentra en la arcilla, como el oxígeno tiene una carga positiva, ¿sí? El hidrógeno tiene una carga positiva y el oxígeno tiene una carga negativa. Entonces, por esta carga positiva que tiene el hidrógeno, ¡pum!, se pega aquí a esta condición negativa que tiene la arcilla. Entonces, lo que ocurre aquí, en esta interfase, es que ya no solamente el agua está tocando la arcilla, sino que está imantada, ¿sí? Está magnetizada a la arena. Entonces, cuando nosotros metemos un sistema de bombeo aquí, ¿sí? Lo que no queda en la excavación queda aquí imantado al suelo, no al agua. Entonces, no la suelta fácilmente. O sea, el agua no sale fácilmente y con la velocidad determinada de la arcilla. Entonces, ocurre muchos fenómenos. Uno, la arcilla tiene los poros más pequeños, y dos, la arcilla ejerce una atracción magnética con el agua y entonces no la entrega. ¿Listo? Entonces, hacer un pozo en un medio totalmente arcilloso realmente es una bobada. ¿Listo? Entonces, lo que nosotros tenemos que buscar es que si tenemos un medio arcilloso, que era lo que me estaban preguntando ahora, ¿qué debemos hacer? Lo primero es asegurarnos que tengamos agua. Y eso lo aseguramos buscando estratos arenosos, ¿sí? Estratos de arena, que es donde debemos colocar el pozo de succión. ¿Listo? En los arcillosos, si el crema o el amarillo ese que está ahí es la arcilla, ese no nos va a dar agua. Nos da el agua que queda metida dentro del tubo, pero ya después no. En cambio aquí, en el arenoso, como les estoy diciendo, como la velocidad de movimiento del agua, ¿sí?, es alta, entonces todo el agua que está aquí sí va a fluir rápidamente hacia acá. ¿Listo? ¿Y qué debemos hacer? Entonces, hacer este sistema un sistema como este que les estoy diciendo. Meter una tubera perforada, pero que solamente pase el agua. Entonces, para eso colocamos un textil. ¿Listo? Colocar los huecos acá en el estrato arcilloso, no me sirve para absolutamente nada. ¿Listo? Lo que me va a bombear es media hora, 15 minutos, dependiendo del poder de la bomba y de la cantidad de arcilla que tenga el material. ¿Queda claro, señores? Sí. Bueno, Sí. por eso en regiones como Ciénaga de Oro, Sagún, todas esas zonas que son un poco más altas y un poco más, el suelo más estéril que acá en el valle, ¿sí? Para poder conseguir agua, hay que hacer, para conseguir un caudal apreciable de agua, hay que hacer pozos de bombeo que pueden llegar a 100, 120 metros de profundidad para poder encontrar un estrato que dé agua en las condiciones de flujo suficientes para poder hacer el abastecimiento.
En el intermedio hay unas intercalaciones de unos estratos finos, pero la cantidad de agua no es suficiente. Hay que hacer grandes pozos para poderlo hacer. Y es lo mismo, si voy a batir la excavación esta que tenemos acá, si vamos a batirla, no podemos pensar en abatirla en el terreno arcilloso. El terreno arcilloso saca el agua, ¿sí? Pero nuevamente, bueno, es más fácil porque al sacar el agua, él para recuperarse, para volver a llenarse, se demora 1 día, 2 días, 3 días, se recupera muy lentamente. ¿Listo? Entonces, cuando tengamos materiales arenosos, hacemos esto. Cuando tengamos materiales arcillosos, los secamos y otra vez los tenemos que volver a secar, pero no tenemos que hacer un bombeo continuo porque el agua que sale del suelo no es abundante. ¿Listo? Entonces, eso en cuanto a la estabilización de la excavación. Bueno, otro fenómeno que se produce, ¿sí? Que también tenemos que tener en cuenta cuando vayamos a hacer excavaciones, es el rompimiento del fondo de la excavación. Por las mismas condiciones de flujo que les he explicado, la diferencia que hay entre la posición del nivel freático y la posición del agua acá abajo, que crea un desbalance, de presión acá en el fondo de la excavación, esa diferencia. Entonces, muchas veces, si el fondo no es totalmente arcilloso, sino que es arcilla con arena, o peor, si es limoso, los limos son los más complicados en este caso. ¿Y por qué son los más complicados? Porque tienen una permeabilidad intermedia. Entonces, ni entregan agua, pero además de eso, no son muy resistentes. Entonces, el fondo de la excavación se levanta por efecto de esa presión, porque ese material es muy erosionable. Entonces, levanta el fondo de la excavación y va aumentando esa presión. Aquí lo estoy exagerando, ¿sí? Hasta que se revienta. Se revienta y el fondo puede tomar unas características como de arena movediza, así sea el material limoso. Entonces, esa es una falsa creencia, que la arena movediza se me va a producir con la arena. No es verdad, porque si fuera arena, simplemente el agua sale, porque la arena es permeable y atraviesa el material. Tiene que ser un limo arenoso, ¿sí? Que no deja pasar tan fácilmente el agua. Entonces el agua tiene una velocidad determinada, empieza a pugnar ahí contra la resistencia del suelo, hasta que ¡pum!, la revienta y el fondo se revienta y da esa condición de material inestable, de material que se ha ido. Entonces, todo eso lo tenemos que tener en cuenta al momento de hacer esas excavaciones. Bueno, no es mucho del tema, pero para que ya sepan cómo estabilizar una excavación. El otro error grave, gravísimo, que cometemos aquí es que vamos a hacer un entibado. ¿Qué es un entibado? Un entibado, si ustedes han pasado por una obra de acueducto de alcantarillado, veis que al lado y lado de la excavación colocan unas tablas, ¿sí? Unas tablas para sostener la excavación, ¿sí? Para sostener la excavación. Esas tablas, digamos que van a lo largo de la excavación y ellas entre sí van amarradas o van sustentadas por otras tablas que se llaman las riostras. Se colocan acá arriba, ¿sí? Se colocan unos parales. El problema de aquí es que vamos a hacer una excavación y metemos la tabla aquí, ¡pum!, un poquito dentro del suelo para que medio se sostenga, ¿sí? Eso, hacemos una parte de la excavación, solo una partecita de la excavación, voy a quitarla, hacemos una parte de la excavación, o sea, esta de aquí, ¿listo? Después venimos con una retroexcavadora y empujamos esas tablas aquí, ¡pum!, ¿listo?
cerrar esta brecha aquí. Y después venimos con el retroexcavador y metemos todas las tablas. Ok, no es una sola tabla, es a lo largo de toda la excavación. Entonces, eso es lo que hacemos. Y después que ya tenemos eso, ¿sí?, venimos y acometemos el resto de la excavación. Así es como lo estamos haciendo aquí. ¿Qué pasa con esto? Nosotros, que es un tema que vamos a ver aquí en suelos, en cimentaciones. No hice la figura. Vamos a tener un empuje. Vamos a tener un empuje del suelo. O sea, una presión que se me va a generar aquí. O sea, un empuje que se me va a generar aquí. Obviamente de este lado y de este lado, no lo voy a hacer sino de un solo lado para tomar tiempo. Entonces, este empuje que se me genera aquí, ¿sí?, que genera una resultante también, entonces eso lo vamos a aprender a calcular. ¿Qué me va a hacer a la pobre a la tabla? Va a ser esto. Va a ser, bueno, aquí está muy exagerado, pero la tabla se va a flectar en este sentido. ¿Por qué? Porque no la empotramos lo suficiente. Ese es el problema. El problema es que la dejamos muy superficial y al dejarla muy superficial no va a soportar el empuje del suelo. Es una cosa como así. Esto. Se va a deformar el tabla estacado y va a ser una cosa así. ¿Listo? Y se va a caer. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos en riesgo la vida del pobre pendejo que metemos aquí, ¿sí?, a colocar la tubería. Entonces, la gente está acostumbrada, no, eso es un acueducto, eso es alcantarillado, eso para qué hay que hacer el estudio de suelo, eso es abrir un hueco y ya cerramos eso. ¿Listo? Eso tiene muchas implicaciones. Ahondaremos en ellas más cuando veamos presiones de tierra, pero para decirles algo, ¿sí?, en calles muy estrechas como son las de los barrios del sur de Montería, que tienen 4,5, 4 metros, si yo hago una excavación de este tipo y yo tengo casa al lado y lado, ¿sí?, y esta tabla le ocurre esto, el suelo también se va a mover en este sentido, en el mismo sentido, ¿sí?, y esta casa que está acá arriba, ¿sí?, se va a mover también en el mismo sentido. ¿Listo? Y a la pobre casa le van a aparecer fisuras, grietas y puede hasta fallar. Ingeniero, Dame un segundo. Una casa de esas que puede costar 120, 140 millones de pesos o más, ¿sí? Imagínense a lo largo de una cuadra cuántas casas de esas hay, cuántos daños de eso puedo ocasionar. Entonces, por no hacer un estudio de suelo que te va a decir cómo realmente tienes que empotrar esto, ¿sí?, y comprar la tabla y eso, es una economía ficticia que se está haciendo ahí. Bueno, ahora sí escucho la pregunta. profe, con respecto a los centivados, no siempre se colocan unos largueros para evitar eso que usted nos comentó. Sí, eso es lo que les estaba diciendo, que ellos se colocan los largueros y también se colocan Es que unos... no lo escuché, qué pena. Ok. Sí, yo se los dije. Lo que pasa es que como no es el tema y no lo vamos a abordar en presiones laterales, yo que lo que les estaba explicando es que muchas veces la gente dice, no, acueducto y alcantarillado, abrimos un hueco, metemos un tubo y sale para pintura. Entonces vamos a meter 8 tubos al día, tubos de 6 metros, de 4 metros. Entonces estamos hablando de que consideran que hay un rendimiento de obra de 32, 40, 48 metros y hasta más, ¿sí? En una arcilla vas a tener ese rendimiento, eso está claro. Pero si ya aquí te sale un estrato arenoso, ¿sí?, en esta parte de acá te sale un estrato de arena,
si ya en esa parte te sale un estrato de arena, ya las condiciones de ese suelo te van a cambiar. ¿Por qué? Porque recuerden lo que les acabo de decir. La arcilla no entrega fácilmente el agua, pero la arena sí. Entonces, el agua que hay en la arena va a ir hacia hacia el entibado. Y si ese entibado no está bien dispuesto, lo va a empujar también. Y el entibado no es impermeable. Entonces, ¡blum!, el agua viene y se mete dentro de la excavación. Entonces, no consideran el sistema de bombeo. ¿Por qué? Porque van a abrir, van a cerrar. Vamos a poner la motobomba aquí arriba, ¿sí? Se me va a erosionar toda esta parte de aquí. Al erosionarse esa parte de aquí, el entibado también va cada vez más para abajo, ¿ya? Porque no tiene soporte. Pero simplemente la consideración, tanto del prestador del servicio como del contratista, es hacer eso. Y he visto excavaciones, señores, en Montería de más de 3 metros, que no es mucho tampoco, que han durado 4 meses y 5 meses parados tratando de hacer la excavación y el suelo no se ha dejado por las condiciones hidráulicas, por las condiciones de inestabilidad de los suelos. ¿Viste? Y hay unas que han optado por hacer soluciones alternativas de bombeo en vez de seguir la excavación. Porque hay contratos que se han consumido en esas condiciones cientos, por no decirle miles de millones de pesos, por no hacer las excavaciones de manera adecuada. Cuando ya tengo una excavación muy inestable, ya yo no puedo pensar en un entibado de madera, ya tengo que pensar en un entibado metálico, ¿correcto? O sea, unas láminas, colocarlas contra la excavación, traslaparlas unas con otras, ellas tienen un sistema de enganche para poder controlar las condiciones de esa excavación. ¿Listo? Si tienen preguntas, con mucho gusto. Mejor dicho, toda obra, por sencilla que parezca, tiene que cumplir todos sus requisitos técnicos. Y de esa manera vamos más tranquilos. Consultar a alguien con experiencia para que pueda manejar la situación, ¿sí? Y de esa manera también el contratista delega su responsabilidad. Delega una parte de su responsabilidad. ¿Alguna otra pregunta, señores? Bueno. El cálculo de las presiones y hacemos un ejercicio, ya que tenemos una clase adicional, y hacemos un ejercicio entibado, ¿sí? Para que ustedes puedan determinar las condiciones del entibado, que consiste en saber cuál es el espesor adecuado y cuál es el módulo de rotura del material con que se va a hacer el entibado, que eso varía. ¿Por qué? Porque si lo hago de madera, va a tener un valor, y si es de acero, va a tener otro valor. Y dentro de la misma madera, hay maderas que tienen muy alta resistencia, como por ejemplo el brasilete, y hay otras que las que utilizamos generalmente cuestan poca plata, y entonces como cuestan poca plata no resisten esfuerzos tan grandes. ¿Listo? Bueno, eso a modo de abrebocas de excavaciones. Es un tema que no está dentro del programa académico, pero como es pan comido aquí, pan de cada día en Montería,
quise mencionar. Sí. Entonces vamos a lo que vinimos, que fue a ver qué pasa cuando hago una excavación, cuando voy a construir un tanque o una piscina. ¿Listo? Entonces, señores, ya eso se lo había explicado. Lo primero es que tengo el terreno natural. Después de que ya tengo el terreno natural, lo que tengo que hacer es la excavación. Sería el paso 2, digamos. Y el paso 3 sería fundir la piscina. Ojo, con todos los vericuetos que les he contado. Los problemas que se puede pasar en la excavación, si uso bombeo o no, si estabilizo las paredes o no, ¿cierto? Las piscinas de tipo recreacional, que son de pronto la mayoría en que vayan a participar, aunque es más trabajo de arquitectos que de nosotros los ingenieros civiles, pero nosotros sí vamos a construir tanques y el ejemplo sirve para cualquiera de los dos. Entonces, generalmente la profundidad de una piscina de tipo recreacional es de 1.4 metros. Vamos a colocarlo así porque no lo entiendo como otra cosa. La altura es de 1.4 metros, generalmente. Si es un tanque, pues podemos hacer un tanque de 2, 3, 5 metros, lo que fuere. Vamos a hacer de la piscina 1.4 metros. Y el espesor, que es esto que tengo aquí, pero se corrió, el espesor de las paredes de la piscina, los estructurales siempre me dan valores cuando los mandamos a diseñar con alguno de sus profesores. Entonces, ese espesor de las paredes y del fondo de la piscina, el fondo siempre es un poco más ancho, tiene mayor magnitud, pero para efectos del ejercicio no enredarnos tanto porque no es la idea hablar de eso ahora. Vamos a suponer que tiene un espesor constante de 0.3 metros. De manera que la altura de la excavación que voy a hacer, voy a colocarla acá, la altura de la excavación sería 1.7 metros. ¿Listo? Vendría siendo el 1.4 que necesito de la piscina, ¿sí? Más los 0.3 que voy a necesitar del fondo. ¿Listo? Entonces, la altura total de excavación es de 1.7 metros. Vamos a colocar un ancho de piscina de 10 metros. ¿Sí? O sea, aquí tenemos la planta. Aquí tenemos la planta. Entonces, el lado menor, que va a ser el B, va a ser igual a 10 metros. ¿Sí? Eso se me borró. Y el lado mayor, vamos a ponerle 18 metros. Listo. Esa va a ser la vista en planta de la piscina. Entonces lo colocamos aquí 10 y 18 el L. ¿Sí? La altura de la piscina, voy a colocarlo aquí también, para que se distinga de la excavación, y lo coloco aquí, para que quede claro qué es lo que estamos haciendo. La altura de la piscina va a ser entonces 1.4 metros. Y el espesor de las paredes ya sabemos que es 0.3. Listo. De manera que el ancho de la excavación va a ser el ancho de la piscina, que serían 10 metros, más 2 veces el espesor de las paredes. ¿Listo? Estamos hablando
de esta distancia. De aquí a aquí. ¿Sí? Esta distancia de aquí a aquí va a ser 10.6. Los 10 que hay desde del vaso de la piscina más el espesor de las paredes daría 10.6. Y el L de excavación, ¿sí? La longitud de excavación serían los 18 metros que tengo del largo de la piscina más 2 veces el espesor de las paredes de la piscina. ¿Quedó claro eso? Sí, ingeniero. Vale. Listo. Voy a borrar todo esto. ¿No? Vale. Listo. Entonces, señores, lo primero que vamos a... Estas son condiciones geométricas del problema, ¿ok? Entonces, ahora vamos a hacer los cálculos de las fuerzas que actúan allí. Entonces, por un lado, tenemos que calcular cuál es el peso, ¿sí? ¿Cuál es el peso de lo que hay dentro de la excavación? Entonces, el volumen excavado, el volumen de tierra excavado, que lo vamos a calcular en metros cúbicos, va a ser igual a el valor del B de la excavación multiplicado por el ancho de la excavación multiplicado por la altura de excavación. Eso es lo que vamos, esa es la cantidad de material que tengo que sacar para hacer esa piscina. 335.17 metros cúbicos. Eso si todo el material es arcilloso. Si el material es arenoso, me va a tocar hacer una excavación que no es completamente recta, sino que me va a tocar hacer una excavación inclinada. ¿Listo? Pero vamos a suponer que estamos dentro de la arcilla. ¿Por qué? Porque la arena no se autosoporta con taludes totalmente verticales. Entonces esos taludes tengo que acostarlos. Y si la arena es totalmente limpia, es decir, que no tiene fino, la pendiente con la que tengo que estabilizarla puede ser muy bajita. Puede ser un ángulo como de 60 grados desde la vertical hasta acá. Eso lo vemos ya en taludes, no es de esta parte de la simetría. Entonces, el volumen de excavación es 335 metros cúbicos. Vamos a suponer que el peso unitario, voy a tomarlo de acá, que el peso unitario del material y voy a ponerlo acá para que entiendan. O sea, el peso unitario de ese suelo, vamos a ponerlo para que se de forma rápida, 20 kilonewton por metro cúbico. Ese sería el peso unitario. De manera que el peso, ustedes saben que volumen por el peso unitario me daría el peso del material excavado. Entonces el peso del material excavado que saqué de ahí de la excavación de la piscina sería entonces el volumen excavado multiplicado por el peso unitario de la excavación. Serían 6.703 kilómetros. ¿Quedó claro lo que hicimos hasta aquí? Multiplicamos
esto que está en kilonewton metro cúbico por esto que está en metros cúbicos y me dio en kilonewton. Simplemente el peso unitario es peso sobre volumen. Despejé el peso unitario, pasé el volumen a multiplicar y en la multiplicación de estos dos me da el peso. Señores, ¿está claro? Sí, cuéntame. Una pregunta, ¿el volumen excavado usted lo está suponiendo? No, lo que supuse fue que alguien me contrató para hacer una piscina y que ese contrato me pidió que la piscina tuviera estas condiciones. 10 metros de largo, de ancho por 18 metros de ancho. ¿Listo? Listo. Gracias. Y el structure hay 1.4 metros de... O sea, estas son las condiciones arquitectónicas. ¿Sí? Arquitectónicas de la piscina. Yo tengo que entrar a una piscina con estas condiciones. ¿Ya? Pero entonces mandé a hacer un estudio estructural. El estudio estructural me arrojó esto, que el espesor de las paredes es de 0.3 metros. O sea, como el fondo y las paredes tienen 0.3 metros, lo que yo tengo que excavar, ¿sí?, es esto. Sería así como lo calculamos ahora. Entonces, yo tendría que hacer una excavación que es igual a esto, por esto, por esto. ¿Sí? Y entonces así calculo el volumen excavado. Y voy a suponer que el estudio de suelo me arrojó que el peso unitario de ese material es de 20 kilonewtons por metro cúbico. ¿Sí? Este es un peso unitario que, como lo mostramos en el dibujo, está saturado. ¿Sí? Porque aquí estamos mostrando que en el suelo el nivel freático coincide con el nivel del terreno. Todo está saturado. Entonces tiene 20 kilonewtons por metro. Entonces el peso de los cavados es esto, 6.703. Ahí va agua y va suelo. El peso de los cavados. ¿Listo? ¿Quedó claro ahora sí? Sí, ingeniero. Gracias. Entonces ahora voy a sacar el peso del tanque o de la piscina. El peso de la piscina. Entonces, para sacar el peso de la piscina, vamos a hacerlo por partecita. Vamos a calcular primero el volumen de concreto de la piscina. ¿Listo? Entonces, señores, lo que tengo es un cajón grande, que es el azul, ¿cierto? Y un cajón adentro que no va a tener nada, o sea, va a tener agua después cuando ponga a funcionar la piscina. Pero para efectos que no tiene nada. Entonces, ¿cómo voy a calcular el volumen? Voy a tomar el volumen del cajón grande y le voy a restar el volumen interno del hueco. Y así voy a determinar el volumen de concreto que existe. Entonces, el cajón grande va a tener dimensiones, o sea, el de la excavación. Entonces tomo las dimensiones de la excavación, que va a ser 10.6 multiplicado por 18.6 multiplicado por la altura de la excavación, que es 1.7. ¿Sí? Eso lo guardo aquí entre paréntesis y le voy a restar el volumen interno. El volumen interno va a ser 10 metros por 18 metros por 1.4 metros. Cierro aquí. Aquí tengo la cantidad de metros cúbicos de concreto que necesita la piscina. Voy a colocarle aquí piscina a estos dos señores. ¿Sí? Entonces, aquí no he hecho más que restarle al volumen de la excavación, restarle el volumen de la piscina. El volumen digamos, del hueco que tiene la piscina, para que le quede abajo. Tengo esto de aquí. Listo. Entonces, el volumen de la excavación, que es
La altura de la excavación por el ancho de la excavación, por el largo de la excavación, menos el ancho de del hueco de la piscina. Bueno, pongamos piscina entonces, para que coincida, que es el ancho de la piscina por el largo de la piscina por la altura de la piscina. ¿Listo? Y obtuve la cantidad de concreto. ¿Listo? Al cajón grande le resté el pequeño para que me diera lo que estaba en concreto. Entonces el peso del concreto de la piscina, todos sabemos que el peso unitario del concreto es ¿cuánto? Señores, ¿cuánto es el peso unitario del concreto? Reforzado. Señores, ¿han dormido? 2.400 kilogramos sobre metro. ¿Y en kilonewton sería cuánto entonces? 2.4. 24. El kilonewton es 24 kilonewton por metro cúbico. Este sería el peso del concreto de la piscina. Sí. ¿Listo? Entonces, ¿qué observamos aquí al comparar este valor que está aquí? Vamos a ponerlo en otro color. Con este valor de aquí. ¿Qué conclusión sacan de ahí? Señores, ¿qué conclusión sacan de comparar estos dos valores? Fue que el peso es menor, ¿no? Sí, eso es lo que se ve a simple vista. Señores, el peso de lo que saqué cuando excavé para hacer la piscina es mucho mayor que el peso de la piscina que voy a tener ahí. Eso produciría falla, profe. ¿Cómo? Eso produciría falla. Depende del tipo de suelo, ¿correcto? Depende del tipo de suelo. Pero ahora el concepto que necesito que entiendan es que cuando voy a hacer una estructura enterrada, ese problema no va a ser de de capacidad de carga de la cimentación. ¿Sí? Yo, pese lo que pese este tanque, lo que saqué para hacerlo va a pesar mucho más que el tanque. Entonces, si yo tengo algo comprimiendo aquí el suelo, que es la tierra que está allí, ¿sí? Y lo saco, ¿sí? Y después le voy a colocar otra cosa que es la piscina, ¿sí? Que tiene una carga menor, esto no tiene por qué afectarme las condiciones del suelo acá abajo. ¿Sí? La carga que le estoy colocando al suelo va a ser menor que la carga que le extraje al suelo. Lo que quiere decir es que el suelo ya está sobreesforzado, ¿sí? Ha soportado una carga mayor que la que va a soportar por el peso de la piscina. Entonces, eso no va a producir ni fallas por capacidad de carga, a menos que el suelo esté en condiciones inestables como las que le mencioné, o que se produzcan deformaciones. Incluso lo que puede ocurrir es que el suelo se hinche porque ya tiene menos peso. Y entonces, de pronto, ese hinchamiento, aunque no es factible, sino en suelos que tienen mucha expansión, entonces ese hinchamiento va a producir un esfuerzo sobre la piscina en la parte inferior. ¿Listo? Después, cuando coloquemos el tanque, él se reacomoda o la piscina nos queda ahí con una pequeña deformación. Ingeniero, pero al momento de echar el agua, ya no, o sea, no compensaría ese peso que se sacó. ¿Quién preguntó eso, Edgar?
Sí, profe, yo. Ok, ya vamos para allá, don Edgar, y le vamos a dar paso a eso. Entonces, hagamos lo que dice el señor Edgar, vamos a calcular el peso del agua con la piscina llena, o sea, cuando está funcionando la piscina. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto va a ser? ¿Cuánta agua le vamos a echar? El volumen, el ancho de la piscina, por el largo de la piscina, por la altura de la piscina, y ahora lo multiplicamos por el peso unitario del agua, que son 10 kilonewtons por metro cúbico. ¿Sí? Y obtenemos el valor del agua dentro de la piscina. Fíjense que el agua, inclusive, el agua, vamos a colocarla color agua azul, el agua dentro de la piscina pesa Mayor inclusive que el más que el concreto. concreto. ¿Listo? Pesa más que el concreto. Ok, pero entonces el peso del concreto de la piscina más el peso del agua, ¿sí? Vamos a sumarlo. Entonces tenemos 1996 menos 2520. ¿Listo? Pues menos. ¿No sería más? Señor, así es. 4516. Entonces, digamos que este peso que está aquí sería durante la construcción, ¿sí? Porque dentro de la construcción no puedo llenar la piscina de agua, ¿cierto? Y este peso que tengo acá sería durante el funcionamiento, es decir, cuando ya la piscina está prestando su servicio. ¿Listo? Entonces, este es el otro valor que vamos a tener en cuenta aquí. Entonces, este es el material excavado, o sea, el peso de lo que saqué, este es el peso del vaso de la piscina durante la construcción, y este es el peso de la piscina durante el funcionamiento. ¿Listo? Pero aquí, como les estaba diciendo en la clase pasada, entra otra fuerza, que es el empuje. Al yo construir un vaso aquí, y el impermeable, porque el concreto es impermeable, ¿sí? Entonces, esta agua, el agua que está aquí, ¿sí? Y que está en todas partes por aquí, esta agua de por acá, va a tratar de buscar este nivel de acá. Pero como no va a poder, aquí se me va a generar un empuje, una presión sobre el fondo de la piscina. ¿Listo? Una presión sobre el fondo de la piscina. Esa presión sobre el fondo de la piscina va a ser igual a la diferencia de altura que hay entre el nivel freático. Si el nivel freático está acá, entonces tendría que bajar el valor de la altura hidráulica hasta acá, pero como lo hemos dicho, para ver el problema en toda su magnitud, es decir, la condición crítica del problema, supusimos que el nivel freático estaba arriba. Entonces, la presión esta que se genera acá va a ser igual a la altura, a la diferencia que hay entre la posición del nivel freático y el fondo de la piscina, que hemos llamado HW, y lo voy a colocar acá abajo. ¿Sí? Y lo coloco aparte, aunque es la misma altura de la excavación, pero lo coloco aparte para que ustedes, cuando el problema venga aquí, o sea, cuando el nivel freático no coincida con el nivel del terreno, ustedes también puedan tenerlo en cuenta. Entonces, para este caso, ese HW va a ser 1.7 metros, ¿sí? Y la presión de agua que se me va a generar, que ya sabemos que esa presión de agua la llamamos U, ¿sí? Que es el esfuerzo neutro que se me genera allí, ¿sí? Va a ser igual a la altura multiplicado por el peso unitario del agua, que es 10 kilonewtons metro cúbico. Y eso va a dar la presión que se me genera en el fondo del tanque. La presión, o sea, una carga distribuida en todo el fondo del tanque, que va a tener una magnitud de 17 kilonewtons por metro cuadrado. ¿Quedó claro, señores? La presión que se ejerce aquí, bueno, vamos a colocarla con el mismo valor que colocamos, que puse aquí. Le llamé presión hidráulica.
para que no se me enrede. Pues esta presión hidráulica, ¿sí?, la calculo como la diferencia que hay entre el fondo y el nivel freático multiplicado por el peso unitario de agua. Esa es la presión que ejerce el agua sobre ese fondo de tanque impermeable. ¿Preguntas sobre eso? ¿Está claro? Sí, ingeniero. Bueno. Entonces vamos a calcular la resultante de eso, que sería el empuje. Vamos a hacerlo rápido porque me queda un minutico para que ustedes descansen 5 minutos ahí. Voy a calcular el empuje, ¿sí? El empuje sería la integración de esta fuerza distribuida. Entonces, ¿qué va a ser, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la presión esta que se genera aquí, que ya sabemos que es 17, multiplicada por el área del fondo de la piscina, que es donde se ejerce esa presión. Entonces va a ser igual a esta presión, que es 17, multiplicado por el área del fondo. El área del fondo es el área de la excavación. Entonces sería por 10.6 por 18.6. Entonces eso quiere decir que se va a ejercer una fuerza ascendente allí que va a ser igual a 3.351,72 kilonewtons. ¿Sí? Pero resulta que mientras yo estoy construyendo la piscina, esto es lo último que les voy a decir. Mientras que yo estoy construyendo la piscina, el peso del vaso de la piscina solo me va a pesar, voy a ponerlo aquí enseguida para que sea más rápido, 996.12. Y la presión que me está ejerciendo el agua en pleno invierno es 3.351, o sea, una presión mayor. ¿Qué pasa con esta diferencia? ¿Sí? ¿Qué ocurre con esa diferencia de fuerzas? Que yo construyo la piscina, si no tengo en cuenta las recomendaciones que le daré en la próxima clase, esa diferencia de magnitudes de la fuerza va a hacer que esa fuerza busque un equilibrio. Y la piscina o el tanque se va a salir. Entonces voy a llegar al otro día y voy a ver que tengo un bordillo ahí donde había construido una piscina. Nos vemos en la próxima clase, muchachos, y vemos cómo solucionamos eso. ¿Usted mandará esto? ¿Cómo? ¿Usted mandará esto Sí, es? como todos los días, yo se los mando. No se preocupen por eso. Gracias. Que tengan un buen día. Claro. Gracias, Hasta luego. pero Igual, hasta luego. Gracias, ingeniero.